Hola a todos. El problema 519 nos dice, el hombre tiene un peso W y está parado en el centro de la tabla. Si los planos A y B son lisos, determina la tensión en la cuerda en términos de W y el ángulo θ. Observando el gráfico hay poco que podamos explicar. Sí, tenemos la tabla apoyada en el punto A, apoyada en el punto B, y en el punto B también hay una cuerda que la está sujetando, la cual está paralela al plano inclinado que tenemos aquí, ¿no? Que está formando el ángulo θ con la horizontal. La tabla a su vez está formando un ángulo φ con la horizontal. Entonces lo primero que haremos será el diagrama de cuerpo libre. Entonces dibujamos el contorno de la tabla, luego marcamos la línea horizontal, marcamos la línea diagonal e identificamos las fuerzas. ¿Sí? Aquí vamos a tener el peso W, que es el peso que corresponde al hombre, actuando hacia abajo. Por lo tanto lo podemos considerar también de esta forma. Aquí también vamos a tener la tensión del cable, la cual hemos dicho es paralela al plano inclinado, y ya no tenemos más fuerzas salvo las reacciones que vamos a tener tanto en A como en B. En A tendremos una reacción perpendicular al plano y en B también una reacción perpendicular al plano. Ahora nos faltará identificar las direcciones. Entonces, como vemos que el peso viene hacia abajo, vamos a tratar de considerar una reacción normal hacia arriba en A y también hacia arriba y a la izquierda en B. Ahora hemos dicho que el vector peso lo tenemos actuando hacia abajo y sabemos que la tensión del cable siempre trabaja a tracción, ¿no? Es decir, la fuerza que actúa en el cable siempre está a tensión. Entonces, nos va a faltar aquí las propiedades geométricas, ángulo φ, tenemos aquí ángulo θ y nos faltará identificar las fuerzas, ¿no? En este caso vamos a tener tensión, vamos a tener el peso W, vamos a considerar aquí la normal en A y la normal en B. Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y lo colocamos aquí. Ahora, para tener culminado el diagrama de cuerpo libre, lo único que nos faltaría sería la longitud de la tabla. Para ello sabemos que toda la longitud es L, ¿sí? Pero también nos dicen de que el hombre, o sea, el peso W del hombre está ubicado en el centro de la tabla, por lo tanto, lo podemos dividir en L medios y L medios, ¿sí? Claro que sabiendo que la totalidad es L, ¿no? Entonces, ya podemos nosotros aplicar las ecuaciones de equilibrio porque tenemos las longitudes que necesitamos en este diagrama de cuerpo libre. Ahora, podemos considerar la sumatoria de momentos en A o la sumatoria de momentos en B. Yo opino que deberíamos considerar la sumatoria de momentos en B, puesto que si colocamos aquí el punto de referencia, la normal en B no entra en los cálculos, tampoco la tensión, porque su brazo de momento sería cero. Entonces tendríamos solamente en la ecuación la normal en A y el peso W. Por lo tanto, nos quedaría la normal en A expresada en función de W y del ángulo θ tal como nos pide el enunciado. Entonces empezamos. Contando sentido antihorario como positivo, sumatoria de momentos en B igual a 0. Aquí vamos a tener el peso W con su brazo de momento. El brazo de momento viene a ser esta distancia, ¿sí? La cual vamos a ver cuánto es. Si nosotros trazamos una línea vertical aquí y una línea horizontal en este sentido, vamos a tener que toda esta distancia viene dada por L que multiplica al coseno de phi. ¿Estamos? Porque estaríamos formando aquí un triángulo rectángulo y estaríamos calculando el cateto adyacente al ángulo phi. Por lo tanto, toda la longitud vendría a ser L por coseno de phi. ¿Sí? Esa es la longitud total. Ahora, la longitud a la mitad, ¿sí? Tal como tenemos aquí la línea de acción del peso W, sería L medios por coseno de phi. ¿Esto qué quiere decir? Que esta otra mitad también sería L medios por coseno de phi.
¿Sí? L medio más L medio sería L. Por lo tanto, estas vendrían a ser las dimensiones. Eso quiere decir que si la línea de acción del peso W pasa por aquí, está ubicado a L medio por coseno de teta. Con lo cual, vamos a tener la fuerza W que genera una tendencia a la rotación en el sentido antihorario será positiva, ¿no? Que multiplica a L medios por coseno de phi. Ya tenemos W, nos faltaría la normal en A. Tiene una tendencia a la rotación en el sentido horario, por lo tanto es negativo. Magnitud de la fuerza normal en A que multiplica al brazo. El brazo vendría a ser toda la longitud, ¿no? No la longitud de la tabla, sino la distancia que tiene perpendicularmente hasta la línea de acción de la normal en A. Longitud por coseno de phi. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces aquí vamos a tener W por L medios por coseno de phi igual a la normal en A por L por coseno de phi. ¿Sí? Aquí podemos simplificar. L y L se van, coseno de phi se va. Y nos va a quedar que la normal en A es igual a W sobre 2. Ahora podemos considerar la segunda ecuación de equilibrio. Ahora vamos a tener, contando positivo hacia la derecha, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí vamos a tener la normal en A no interfiere, el peso tampoco interfiere. Solo va a interferir la normal en B y la tensión, obviamente sus componentes horizontales. Entonces, para nosotros poder calcular estas componentes horizontales, vamos a colocar una línea auxiliar aquí, ¿sí? Una línea horizontal auxiliar. Entonces, si nosotros tenemos que la horizontal con este plano inclinado forman un ángulo θ, la perpendicular al plano inclinado con la vertical también formará un ángulo θ. ¿Sí? Vemos que esta línea sigue siendo también la misma. La tensión es paralela al plano inclinado, por lo tanto también forma un ángulo θ con la horizontal. Por lo tanto, las componentes que vamos a trabajar aquí serán de la tensión positiva porque va hacia la derecha. Será tensión que multiplica a coseno de θ, coseno porque es el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Contando como que la tensión es la hipotenusa. Y tendremos en negativo, ¿sí? Porque va hacia el sentido izquierdo, la componente horizontal de la normal en B, la cual la multiplicamos por el seno del ángulo θ. Lo igualamos a 0 porque no tenemos más componentes rectangulares. Entonces aquí nosotros tenemos dos incógnitas, la tensión y la normal en B. Ahora aquí no podemos hacer nada, por lo tanto pasamos a la siguiente ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí en esa sumatoria sí intervienen el peso, la normal en A y las componentes verticales tanto de la normal en B como de la tensión T. Por lo tanto tendremos como positivo normal en A porque va hacia arriba, menos el peso, más la componente vertical de la normal en B por coseno del ángulo θ, ¿sí? Coseno porque va en este sentido y es el cateto adyacente al ángulo, más tensión por el seno del ángulo θ, ¿no? Porque vendría aquí, que sería el cateto opuesto al ángulo. Todo esto igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La tensión y la normal en B las tenemos como incógnitas. Por lo tanto, si nosotros aquí despejamos la normal en B, vamos a tener que es igual a tensión por coseno de θ, ¿sí? Sobre seno de θ. Por lo tanto, la normal en B nosotros la podemos reemplazar en esta ecuación, ¿sí? En la sumatoria de fuerzas en Y, con lo que tendremos, reemplazamos normal en A, W sobre 2 menos W, más la normal en B, que viene dada por tensión por coseno de θ sobre seno de θ. A esto le multiplicamos coseno de θ, más tensión por seno de θ igual a 0. Entonces, si nosotros toda esta expresión
lo multiplicamos por seno de teta, vamos a tener w sobre 2 menos w, tenemos que es menos w sobre 2, por lo tanto pasaría como positivo, ¿no? W sobre 2 por seno del ángulo teta. Igual, ya no colocamos esto igual a 0, ¿no? Porque estamos pasando este término como positivo. Tensión por coseno de teta por coseno de teta. Nos queda tensión por coseno cuadrado de teta. Seno y seno se simplifican. Más tensión por seno de teta por seno de teta nos queda como seno cuadrado de teta. Por lo tanto, vamos a tener aquí W sobre 2 por seno de teta es igual a la tensión por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Nosotros sabemos que esto es 1. Por lo tanto, nos quedamos con que tensión es igual a W sobre 2 por el seno de teta. Y con esto ya hemos hallado lo que nos pide el enunciado, ¿sí? En función de W y teta, ¿no? Nos pide la tensión en la cuerda. Pero si también queremos considerar la normal en B, podemos reemplazar en cualquiera de estas expresiones, ¿sí? En esta puede ser, y hallar la normal en B. También la podemos reemplazar aquí, con lo que tendríamos que es igual a W sobre 2 por coseno del ángulo teta. Y con esto ya le dimos solución al problema 5.19. Pasemos al 5.20. El problema 5.20 nos dice, una varilla de vidrio uniforme que tiene una longitud L se coloca en el tazón hemisférico liso con radio R. Determine el ángulo de inclinación θ necesario para el equilibrio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es el diagrama de cuerpo libre. Para ello debemos considerar el contorno de la varilla de vidrio. Esta varilla tiene un peso, como nos dice en el inicio, es una varilla de vidrio uniforme, por lo tanto, el peso se debe ubicar en la mitad de su longitud, ¿sí? Verticalmente hacia abajo. Ahora, este peso genera dos reacciones, una en A y otra en B. La reacción en A es una reacción radial y la reacción en B es perpendicular a la varilla. La dirección de estos vectores es verticalmente hacia abajo para el peso, en sentido del radio la normal en A y en sentido de la varilla la normal en B. Ahora, identificamos los vectores y colocamos las longitudes. En este caso tenemos que la longitud de toda la varilla es L, ¿sí? Por lo tanto tendremos que de un extremo a otro la distancia será L. Ahora, a la mitad se ubica el peso. Por lo tanto aquí tendremos L medios hasta este punto. Para futuros cálculos necesitamos la distancia entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es considerar dos líneas auxiliares, las cuales son iguales al radio. ¿Sí? Podemos observar que tanto esta medida como esta medida son iguales al radio. Por lo tanto, si es que este ángulo es ángulo θ, el cual forma con la horizontal, vamos a tener que este ángulo interno también es ángulo θ. Y si tenemos que un lado es igual al radio y el otro lado también es igual al radio, estamos hablando de un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo también es θ. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues saber cuál es la longitud de la varilla que está dentro de este tazón. ¿Sí? Si nosotros tiramos aquí una línea perpendicular, vamos a tener que estos dos lados van a corresponder al coseno del ángulo θ. Vamos a tener desde aquí hasta acá y hasta aquí. ¿Sí?
vamos a tener radio por coseno de teta y este lado también será radio por coseno de teta. Por lo tanto, toda esta longitud será 2 radio coseno de teta. Ahora, la varilla con la horizontal forman un ángulo teta, ¿sí? La horizontal con el vector peso forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Entonces, si yo trazo una perpendicular desde la varilla, voy a tener que esta también forma un ángulo teta con el vector fuerza. Y por último voy a tener que la distancia horizontal entre el punto A y la línea de acción del vector peso será igual a L medios por coseno del ángulo teta, ¿sí? Porque está formando un ángulo teta con la horizontal. Y al ser cateto adyacente le corresponde el coseno del ángulo. Y ya con este diagrama procedemos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la sumatoria de momentos en A, contando con el sentido antihorario como positivo, ¿sí? La sumatoria de momentos en A debe ser igual a 0. Por lo tanto, en el punto A, la línea de acción de la normal en A pasa por ahí, por lo tanto no va a generar momento. ¿Qué vectores tenemos que van a generar momento? El vector peso y la normal en B. Entonces, la normal en B tiende a hacer que el cuerpo rote en sentido horario, por lo tanto, antihorario, perdón, por lo tanto será positivo. Normal en B que multiplica. Su brazo de momento será 2 radios por coseno de teta. ¿Por qué? Porque la distancia 2 radios coseno de teta hace una línea perpendicular con la línea de acción de la normal en B. Por lo tanto, ese es su brazo de momento. Menos el vector peso. El vector peso tiende a hacer que gire en este sentido, ¿sí? En el sentido horario. Y podemos observar que su línea de acción es vertical. Entonces, si medimos la distancia desde el punto A hacia una línea perpendicular con su línea de acción del vector peso, vamos a tener L medios por coseno de teta. Por lo tanto, W por L medios por coseno de teta. Esto debe ser igual a 0 porque ya no tenemos más vectores que actúen en la sumatoria de momentos. Entonces, despejamos la normal en B. Vamos a tener normal en B será igual a WL sobre 2 por coseno de teta sobre 2 radio por coseno de teta. Se simplifican y voy a tener que la normal en B será igual a W por L sobre 4R. Y ya tengo la normal en B. Ahora aplicamos la siguiente ecuación de equilibrio. Vamos a tener sumatoria de fuerzas en X. Aquí lo que vamos a hacer será considerar el eje coordenado en este sentido, ¿sí? Y el Y lo vamos a considerar en este sentido. Por lo tanto, aquí tendremos Y positivo y aquí tendremos X positivo. Entonces, si nosotros consideramos la sumatoria de fuerzas en X, contando la diagonal superior como positiva, ¿sí? Es decir, este sentido como positivo, vamos a tener la normal en A por el coseno de teta, ¿sí? Porque la normal sabemos que los vectores fuerza son vectores deslizantes, por lo tanto se puede colocar aquí, con lo que esta componente a lo largo de este eje vendría a ser el coseno de teta menos el vector peso por el seno del ángulo teta, ¿sí? La normal en B no interfiere porque es perpendicular a ella, ¿sí? No tiene componente a lo largo del eje X. Por lo tanto, esto lo igualamos a 0. Entonces, despejando la normal en A, tenemos que es igual a W por seno de teta sobre coseno de teta, que es lo mismo que decir el tangente de ese ángulo.
Por último tendremos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, contando en este sentido como positivo. Aquí vamos a tener la componente de la normal en A hacia el eje Y, por lo tanto será normal en A que multiplique al seno del ángulo θ. ¿Sí? Aquí tuvimos coseno para la X, será el seno para la Y. Menos la componente del peso W, que será W que multiplique al coseno del ángulo θ, más la normal en B, igual a 0. Aquí entonces nosotros ya podemos reemplazar la normal en A y la normal en B, ¿sí? Cuyo dato lo tenemos aquí, y vamos a tener normal en A es igual a W por tangente de θ por seno de θ menos W por coseno de θ más la normal en B, que es igual a WL sobre 4 veces el radio igual a 0. Ahora, a toda esta expresión nosotros lo podemos multiplicar por el coseno de θ y vamos a tener tangente de θ es lo mismo que decir seno sobre coseno. Por lo tanto vamos a tener W por seno al cuadrado de θ sobre coseno. Por este coseno se simplifica. Menos W por coseno, coseno cuadrado de θ. Más W por L coseno de θ sobre 4 radios igual a 0. De esta expresión nosotros podemos simplificar las W, ¿sí? Como si fuese factor común y lo mandamos a dividir entre 0. Aquí también vamos a tener otra expresión trigonométrica. Si nosotros sabemos que seno al cuadrado de un ángulo de x, pongámosle, más coseno cuadrado de un ángulo x es igual a 1, vamos a tener que el seno cuadrado será igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Por lo tanto, este seno cuadrado de alfa nosotros lo podemos reemplazar, ¿sí? Por 1 menos coseno cuadrado de alfa. Con lo que tendremos 1 menos coseno cuadrado de θ menos coseno cuadrado de θ más L por coseno de θ sobre 4R igual a 0. Ordenamos y tendremos menos 2 coseno cuadrado de θ más L por coseno de θ sobre 4R más 1 igual a 0. Por lo tanto, si invertimos los signos y volvemos a ordenar, vamos a tener 2 coseno cuadrado de θ menos L sobre 4R por coseno de θ menos 1 igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener una expresión cuadrática, ¿no? La cual se puede asemejar a esta expresión, a x cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo tanto, aquí puedo aplicar la ecuación cuadrática, ¿no? Sería x igual a coseno de θ. Por lo tanto, tendré aquí que a sería igual a 2, b sería igual a menos L sobre 4 radios y C sería igual a menos 1. Por lo tanto, si aplico la ecuación cuadrática menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, esto igual a X, reemplazo los valores y voy a obtener que coseno de θ es igual a L más menos raíz de L al cuadrado más 128 R al cuadrado. Todo esto sobre 16R. Entonces, en toda ecuación cuadrática voy a tener dos raíces, una positiva y una negativa. En este caso me voy a quedar con la positiva, ¿verdad? Entonces voy a tener que coseno de θ es igual a L más la raíz de L cuadrado más 128R cuadrado sobre 16R. Por lo tanto, voy a tener que el ángulo θ
será igual a coseno a la menos 1 de L más la raíz de L al cuadrado más 128 R al cuadrado sobre 16R. Y con esto ya hallamos el ángulo θ necesario para el equilibrio en el ejercicio 5.20. Y bueno, con esto ya le dimos solución a este enunciado. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.